Hebreos capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2. Vamos a comenzar del versículo 9 al versículo 15. Luego nos vamos a pasar a Hebreos capítulo 5, versículo 7 al versículo 9. Aleluya. Quiero predicarte en esta mañana una vez más en una de las series que estoy tratando de... Tengo una lista de diferentes tópicos, temas, y este tiene que ver con mi cultura y mis valores. Hace un par de semanas prediqué acerca de los derechos del siervo, del esclavo, o esclavos por derecho, fue mi sermón que prediqué, aleluya, cómo la cultura del reino nos lleva a ver a Dios como lo que Él busca nuestra voluntad, busca que le sirvamos, busca que nos entreguemos a Él. ¿Está conmigo? Y en esta mañana, con respecto a esta serie, Mi cultura y valores, tiene que ver con quiénes somos, quién eres en esta mañana. Porque el reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no se trata, amén, de ser practicantes de una simple religión. No se trata, amén, de que tú abrazas ideas, prácticas místicas, religiosas, y te conviertes en esto, en un religioso. Tiene que ver con la persona misma, en lo que te conviertes, en lo que eres, como ser humano, como persona. Y el reino de Dios tiene que ver con una cultura, y tiene que ver con valores. ¿Qué es lo que abrazamos? ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que apreciamos? Y una de las cosas que en esta mañana, amén, el reino de Dios nos enseña, y el Señor Jesucristo nos enseña, es que somos vencedores. ¿Estás conmigo? En la vida, tú te vas a encontrar con un montón de situaciones. La vida misma nos enseña, amén, que no es nada fácil, y al final tú te vas a convertir en un vencedor o en una víctima de las circunstancias. Es o una cosa o la otra. O eres una víctima y vas a navegar toda tu vida como víctima, o vas a entender que en el reino de Dios, como hijo de Dios, una de las cosas que Dios hace y convierte en nuestras vidas es en más que vencedores. El Nuevo Testamento nos trae una revelación de esta cultura del reino de Dios. Y te lo puedo decir que lo resume en dos pasajes bíblicos. El primero de ellos está en Romanos 8:37, cuando el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de quién nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos puede separar? El hambre, la enfermedad, los peligros, las acciones de los demás. Y él dice allí, en todas las cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por causa de Jesucristo, ahora tú, de ser una víctima, te conviertes en un vencedor. Y pases lo que pases, vivas lo que vivas, eres más que un vencedor. Amén. Y la otra escritura bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, donde aquí está hablando de los asaltos demoníacos, la condenación, la acusación que Satanás trae a tu vida, a mi vida. Te acusa de tu pasado, te acusa de tus errores, te acusa de tus fallos, te condena por todas las cosas que has vivido. Pero la escritura aquí en Apocalipsis 12:11 dice, refiriéndose a nosotros, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Está hablando de que la cultura del reino de Dios convierte a los hijos de Dios en gente que puede vencer aún al acusador y aún al diablo que te condena una y otra vez. Pero todo esto es, como dice aquí en las dos escrituras, en Romanos,
por medio de aquel que nos amó, y el texto de Apocalipsis, por medio de la sangre del Cordero. Es decir, tú y yo podemos convertirnos por causa de Jesús en gente victoriosa. Amén. Pero es una decisión que tenemos que hacer. Por eso quiero hablarte en el texto que vamos a leer de Hebreos 2, versículo, amén, 9 al 15, y Hebreos 5, versículos 7 al 9, de lo que Jesús ha hecho. Quiero que leamos estas dos escrituras. Hebreos 2, versículo 9 al 15 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ayúdame a orar. Dios, te doy gracias, solo que bendigas esta palabra. Trae revelación de esto que tú has hecho en nuestras vidas, de lo que hoy somos por causa de Jesucristo, y trae revelación para que cada uno se convierta en lo que somos, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que podemos mirar desde el comienzo de la historia humana es esta tendencia en nosotros, el ser víctimas. Está allí, es parte de la naturaleza humana. Ayer a una pregunta que me hicieron durante el estudio bíblico acerca de de la reacción de Adán y Eva cuando el Señor vino a buscarlos. ¿Recuerdas ese momento ahí en Génesis 3? La Biblia dice que Adán y Eva han comido del fruto que Dios les dijo que no comieran. Bueno, el Señor viene y los busca. El Señor ya sabía que habían pecado, pero viene y los busca de alguna manera esperando una actitud de arrepentimiento en ellos. No venía a condenarlos, no venía a acusarlos, venía a redimirlos. Pero cuando tú ves ese encuentro con Dios y Adán y su mujer, tú encuentras, amén, aquí al hombre respondiendo con una evasiva. Y él dice: la mujer que me diste, ella fue la culpable. En otras palabras dice Adán: yo soy víctima, ella es la culpable. Y el Señor va a la mujer y le dice: mujer, que la serpiente. Y de alguna forma, tanto él como ella evaden su responsabilidad, porque es más fácil por causa del pecado ser víctimas. Víctimas de la vida. Y lo que nos enseña desde aquel entonces la historia humana es que este mundo está lleno de víctimas. Continuamente lo vemos. Por las acciones de la gente, por las acciones de los gobiernos, por las acciones de otras personas, pero siempre navegamos con esa bandera de víctimas. Es algo que está en nuestra naturaleza humana por causa del pecado. Por eso en el mundo nosotros, sean películas, novelas, libros, esto, aquello, nos identificamos con las víctimas.
Humanamente suena muy bien, pero al final lo que sale a la luz es la realidad de que simplemente nosotros también somos víctimas. Ahora, yo entiendo que la vida no es nada fácil. ¿Cuántos saben esto? La vida nos enseña, a veces con mucha dureza y con mucha crudeza, amén, que simplemente nosotros vamos a tener que pasar por tiempos muy difíciles. A veces cuando somos jóvenes idealizamos la vida y pensamos que la vida es una burbuja color de rosa. Por eso muchos jóvenes son atrapados en movimientos, en ideologías, porque luchan por ideales, luchan por esto, por aquello. Pero al final de cuentas la vida se encarga de golpearnos, de llevarnos a la lona y simplemente derrotarnos. Y es cuando encontramos que mucha gente, por causa de la vida, por causa de la aflicción, por causa de los azotes de otras personas, simplemente se convierten en víctimas. Víctimas de la vida, y se convierten en gente maliciosa, cínica, que todo lo ven mal. Y yo no digo que no tengan razón, claro que tienen razón, porque ha habido gente que les ha hecho daño. Ha habido un padre, ha habido una madre, ha habido una persona adulta, ha habido alguien que les ha afectado, ha habido alguien que les ha causado mucho daño. Y soy víctima. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Al ojo por ojo y al diente por diente. Por eso a muchas personas les cuesta demasiado tratar con personas, les cuesta demasiado perdonar, soltar. ¿Por qué? Porque en su opinión, y con justas razones y legítimas razones, son víctimas. La mayoría de nosotros llegamos al Señor siendo víctimas. Ninguno de nosotros puede decir, yo vine a Cristo porque era un más que vencedor. No, somos víctimas. Víctimas del pecado, víctimas de nuestras malas decisiones, víctimas de las acciones de otras personas, víctimas. Y la vida nos enseña que es más el tiempo que nos golpea la adversidad que los tiempos bonitos y gloriosos. Sueñas con un viaje, sueñas con las vacaciones y las tienes y se pasa como un momentico. Y tienes que enfrentar la vida, y tienes que enfrentar los problemas, y tienes que enfrentar las acciones de otras personas, y la vida se te amarga. ¿O estoy hablando con marcianos? Estamos hablando de una realidad cuando dicen amor. La palabra de Dios dice en Job capítulo 5, versículo 7, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El pecado ha causado que nosotros vivamos más tiempo afligidos que contentos. ¿Estás conmigo? No lo podemos evitar, porque la vida es así. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos empuja a convertirnos en las víctimas. Víctimas de la vida. Víctimas de las circunstancias. Pero lo que te quiero decir con todo esto que te estoy predicando es que las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo es que quiere sacarte de ese estado de víctima y convertirte en un vencedor. Cambiar tu carácter. Esta es la cultura del reino de Dios. Esto es lo que ahora somos en Cristo Jesús. Por eso te hablé, amén, de Romanos y de Apocalipsis. Cómo el Nuevo Testamento nos trae esta revelación. Pese a todo lo que vivamos, puedes ser un vencedor. Puedes tener victoria en tu vida. Y nuestro texto, la Escritura nos dice que Jesús es coronado de gloria. Jesús, dice nuestro texto, es coronado de gloria. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte
vencedor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pases lo que pases, vivas lo que vivas, atravieses las situaciones más difíciles, tú te conviertas en tu persona en un vencedor. Por eso nuestro texto, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios te ha traído para convertirte en una nueva persona. Y eso es algo que tenemos que abrazar. No puedes ir por la vida siendo una víctima y peleando con todo mundo, porque todo mundo te aflige y te daña. ¿No te cansas de pelear? ¿No te cansas de vivir esa vida? Yo creo que deberíamos de cansarnos y traer nuestra vida delante de Dios. Dios nos puede cambiar. Esas son las nuevas de salvación. Quiero hablarte por un momento el ejemplo del Señor Jesús. Porque Jesús pudo convertirse en una víctima. Él es el fiel candidato, el mejor candidato en convertirse en una víctima. Hay circunstancias que van a marcar el punto de partida en la vida del Señor Jesucristo. Hay circunstancias que van a venir igualmente a tu propia vida. Pueden ser circunstancias que ya has vivido en tu pasado o que están delante de ti y que están esperando el momento de llegar a tu vida y convertirte en una víctima, o decides ser un vencedor. ¿Está conmigo? Es algo que está allí. Hay momentos en la vida del Señor Jesucristo. Está esto, la palabra nos da esta dirección. Y quiero que veamos y analicemos por un momento lo que la Biblia registra acerca del Señor Jesucristo. Mira, durante su ministerio, el Señor Jesús podía ver a lo lejos, podía ver a la distancia, que Él iba a tener que enfrentar la realidad de su vida, el por qué vino a este mundo. Y Él no vino a ser coronado como el emperador que va a derrotar a Roma. La gente lo quería ser rey y pelear contra los romanos. Pero Él huyó de esto porque Él tenía un propósito más grande: la salvación de la humanidad. ¿Está conmigo? Pero Él podía mirar a lo lejos y podía ver que tarde o temprano iba a enfrentar su realidad y su destino. Lucas 18, versículo 31 al 33. Jesús habla con sus discípulos y les dice estas palabras. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Si puedes ponerlo versículo por versículo como te lo he dicho, para que se pueda leer, porque así la letra es... Yo no la leí, Miriam. ¿Sí? Quiero que lean aquí en la pantalla los que puedan leerlo. Dice Jesús estas palabras: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Él está mirando hacia adelante. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Él sabía que esta escritura en su propia vida iba a tener su cumplimiento. Iba a llegar el momento inevitable, pero él lo miraba a lo lejos. Esta es la imagen muchas veces cuando nosotros sabemos que vamos a enfrentar ciertas dificultades. Y esto nos debe traer a un entendimiento que por más que quieras, no vas a evitar los tiempos difíciles de tu vida. No quiero con esto sonar o pensar o que pienses que soy fatalista o negativo o pesimista, pero que pongas tus pies bien en la tierra y te des cuenta que no puedes vivir la vida huyendo de los problemas. Los problemas van a venir sí o sí. La gente
aunque te gustaría, pero no puedes, porque eres una persona. Hay muchas gentes que sufren, agonizan por no controlar todos los hilos de su vida. Es imposible. No puedes. Te volverías loco. ¿Estás conmigo? Tú no puedes controlar el tiempo. Tú no puedes controlar en esta mañana nada. Simplemente te encuentras con una realidad. Vas a enfrentar tiempos difíciles. Amén. Así que Jesús lo ve adelante, tú tienes que verlo adelante. No siendo pesimistas, pero con los pies en la tierra. Saber que cuando la adversidad llega a tu vida, no puedes ponerte a llorar. ¿Cuánta gente se amarga contra Dios y maldice a Dios por la enfermedad, por la muerte o por las cosas que... Como que si de repente nosotros merecemos solo el bien. Mientras el pecado, o desde que el pecado entró en la escena humana, estamos a merced del mal. ¿Estás conmigo? ¿Por qué entonces nos afecta tanto? Porque es más fácil ser víctima de la vida. Es más fácil llorar, rebelarse, pelear, que entender esto. Así que yo quiero que entiendas que Dios quiere prepararnos. Tarde o temprano lo enfrentaremos. Es inevitable. Amén. De una u otra manera. Más adelante vemos a Jesús en los evangelios en un momento muy crucial. Lo vemos en el jardín de Getsemaní. Ya está a punto, ya pasaron todos los años de su ministerio. Él está ya allí, ya ha pasado un tiempo. Tú lees el evangelio de Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18 y ves todo lo que Jesús ha tenido esa noche, ese compañerismo, todo lo que les ha compartido, les ha ministrado. Ya llegó el momento de enfrentar lo que él miraba a su momento, como te dije en su momento, a lo lejos. Aquí está en Getsemaní. Dice Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quiero que prestes atención a estas palabras. Él empezó a angustiarse en gran manera, a entristecerse. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Llega el momento, lo que miraba tiempo atrás, adelante, ahora tiene que enfrentarlo. Él está consciente que ha llegado el momento de enfrentar su destino. Ahora, recuerda, él es hombre. Por lo que padeció en su condición de hombre. Él no está siendo, amén, un Dios aquí, ¿me entiendes? Ajeno, no, él es simplemente un hombre que está enfrentando su realidad. Son de esos momentos donde sabemos que tenemos que enfrentar algo o a alguien. ¿Nunca te has encontrado en ese momento? ¿Sabes que tienes que enfrentar a una persona? Alguien te llama, quiere hablar contigo. Puede ser alguien que te falló, puede ser alguien que te hizo daño, pero tienes que volver a hablar con él. Tienes que enfrentarlo. Y sientes la angustia. Sientes que tu estómago se revuelve. Sientes el sudor de enfrentar a esa persona. No sabes cómo enfrentarlo, o si sabes que lo vas a enfrentar, no sabes qué vas a decir, qué decir, cómo enfrentar a esa persona. Sentimos la angustia. Y quiero que mires que en el Señor Jesucristo esto marca un punto decisivo en la vida. Porque Él está a punto de echarse para atrás, escapar, huir de su realidad o de enfrentarla. Él es hombre, está enfrentando su destino.
Dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Quiero que observes estas palabras. Es el momento donde muchos de nosotros nos encontramos a veces, en el momento de hacer la voluntad de Dios o echar para atrás, huir, escapar, convertirnos en víctimas y maldecir y culpar y pelear y hacer lo que cualquier persona hace, huir, escapar, echarnos para atrás. ¿Cuántas veces vamos a encontrar solución si hacemos eso? Nunca. Si tú escapas, si tú huyes, si tú simplemente te conviertes en una víctima, nunca tendrás solución a tus problemas. Nunca. Nunca. Esa es la historia humana. Por eso a veces la vida se complica y se pone peor. Pero aquí está Jesús enfrentando esto. Piensa en Él. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera rehuido, escapado de su responsabilidad? Pues no hubiera habido esperanza para ninguno de nosotros. Pero Él mismo hubiera tenido que enfrentar su propia derrota. Hubiera sido otro Adán más. No hubiera habido esperanza ni para Él ni para nadie. Pero Él dijo: no sea como yo, sino como tú, Padre. Él está dispuesto a dar un paso al frente y decir: quiero hacer lo correcto. A veces te vas a enfrentar con esta realidad. Hacer lo correcto te va a doler, vas a sentir la angustia, pero es lo mejor que puedes hacer. ¿Estás conmigo? Quiero ver otro punto puntual, otro punto crucial en la vida de Jesús, cuando va a la cruz y cuando está en la cruz. Es el momento donde Él está enfrentando ya ni siquiera lo que está mirando una noche antes, lo está viviendo ahora ahí. Lo primero que yo veo en Lucas 22, versículos 47 y 48, es la traición de un amigo. Tú sabes que cuando sabes de alguien que no te quiere, sabes de alguien que se ha convertido en tu enemigo, pues tú te cuidas de él, tú te proteges de él, pero tú no te cuidas de un amigo, tú no te cuidas de alguien que le has dado tu corazón. Por eso cuando alguien de confianza, sea un marido, sea una mujer, sea un amigo, sea un hijo, sea un padre, sea una madre, sea quien sea, al cual tú le has entregado el corazón, te traiciona, esto produce un daño profundo en tu propia vida. Porque tú no esperas la traición de un ser amado. Es algo muy difícil de asimilar, muy difícil de digerir. Por eso la vida está llena de gente enojada, de gente frustrada, amargada. No porque le hizo algo su enemigo, sino porque de aquel que menos lo esperaba, le ha hecho mucho daño. Mira lo que dice Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Jesús sabe que lo está traicionando. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¡Qué fuerte! Todavía Judas se presenta. ¡Wow! Por eso se conoce el beso de Judas, la traición, así se conoce. O sea, qué difícil. Y sobre todo cuando sabes que la persona ya te ha traicionado. Yo pregunto, ¿cómo enfrentamos la traición? ¿Cómo enfrentamos esto? Te lo vuelvo a repetir. Hay una gran cantidad de gente enojada con la vida, amargada con la vida, por causa de la traición.
y se han convertido en víctimas de la vida. Hay otro momento importante en la vida de Jesús. Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65. Él está enfrentando algo, además de los golpes. Dice: los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Lo están humillando, lo están golpeando con golpes físicos y lo están golpeando con palabras. Alguien dijo que duelen más las palabras que los golpes físicos, porque el golpe, el morado que me queda a la semana se me quita, pero las palabras, a veces pasan los años y no las puedo olvidar. Palabras que me has dicho, palabras que me dijeron, me marcan, me atormentan. ¿Está conmigo? Estamos hablando de que hay mucha gente, porque a lo mejor cuando eran niños, o cuando eran jóvenes, o en la edad adulta, o en una relación fallida o rota, palabras, les golpearon, palabras, más allá de los golpes físicos, bofetadas o lo que tú quieras, palabras les han convertido en víctimas de la vida. Y en Lucas 23:11 viene algo todavía muy fuerte. Dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. A veces no prestamos atención a estas pocas palabras. Lo están humillando, lo están desnudando. Una de las mayores humillaciones que recibe siempre el ser humano es cuando lo desnudan violando su voluntad. Porque tú no te desnudas solo ante aquellos que tú amas. Pero si alguien te obliga a desnudarte, es una humillación para tu persona. ¿Estás conmigo? Aquí Jesús está siendo humillado, aplastado en su persona. Él viene a hacer nada. Lo humillan, lo menosprecian. La palabra escarnecer es burlarse de él, es mofarse de él. Lo visten de ropa espléndida y lo regresan a Pilato vestido ya de otra manera. Es triste esto, pero te lo repito, nunca encuentras en Jesús que Él se convierte en una víctima. Y luego en la cruz, dice Lucas 23, versículos 32 y 33, que le crucificaron. A su derecha un malhechor, un ladrón, y a su izquierda otro malhechor, otro ladrón. Era una humillación pública. O sea, lo más posible humillar su persona, lo más posible pisotear su persona. Había que hacerlo. Si alguien era el mejor candidato a ser víctima en la vida, fue Jesús. A veces a nosotros, por cosas, yo no digo que no sean para ti importantes, porque lo son, pero a veces por cosas, pudiéramos llamarle menores, nos convierte en víctimas de la vida. No hablo de que lo tuyo, tu problema sea menor o sea cualquier cosa, no. Yo sé que es fuerte para ti, yo sé que lo que has vivido es importante para ti, ha sido duro para ti enfrentar. Pero quiero que veas que en medio de todo lo que Jesús vive, Él pudo ser una víctima, pero Él decidió no serlo. Él enfrentó lo más cruel y lo más bajo del odio, de la maldad humana y satánica
pero decidió ser un vencedor. Ni los golpes, ni las palabras, ni las humillaciones tocaron su corazón. Nada de esto cambió su actitud ante lo que él era, el Hijo de Dios. Hay cosas en tu vida que van a confrontar tu persona y vas a tener que decidir o ser un hijo de Dios o simplemente ser una persona como cualquiera. ¿Estás conmigo? Pero Dios quiere que tú te conviertas en lo que te dije al principio, en lo que marca la cultura del reino de Dios, en un vencedor. ¿Por qué hablo todo esto? Porque Dios nos quiere ayudar. Dios quiere moverse. Hay algo que sucede, amén, en el ejemplo que vemos en Jesús. Dice Pedro estas palabras, primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. Cada uno de nosotros para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él tenía todo el derecho, como tú y como yo, ojo por ojo, diente por diente, me la has hecho, te lo voy a pagar. Y vemos la historia humana y vemos la vida todos los días, vemos esto, tantos problemas, tantos follones en el mundo, es porque las víctimas se levantan, los defensores de las víctimas, y todo es pelea, todo es conflicto. Muchos matrimonios, muchas familias, muchas ciudades, muchas naciones golpeadas por esto. Y dice, para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Tú y yo fuimos llamados a hacer una diferencia. Tenemos todo para ser víctimas, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Estás conmigo? Tú y yo podemos hacer algo, tomar una decisión. Algo curioso pasa cuando Jesús va cargando su cruz. En Lucas 23, versículos 27 y 28, sucede algo interesante. ¿Por qué razón a veces a nosotros nos agrada ser víctimas y siempre andamos buscando quien nos consuele como víctimas absolutamente? Porque de alguna manera la lástima propia se alimenta y se alimenta de los lamentos de otros sobre nosotros. Consciente y inconscientemente nos gusta que nos apapachen, que nos abracen, nos digan, ay, ¿cómo sufres? Pobre de ti, nadie te entiende. Oh, cuánto has sufrido. Oh, cuánto dolor tienes. Oh. Consciente o inconscientemente nos gusta que la lástima propia sea alimentada en nosotros. Jesús pudo haber recibido eso y pudo haber recibido ese abrazo, pero en el texto que te he mencionado de Lucas 23, 27 y 28, mira lo que dice. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. No sé si has visto las películas de Jesús, sobre todo en la Semana Santa, cuando él va cargando por la cruz y ves a muchas mujeres que están ahí, hasta ponen a esa mujer que supuestamente le puso el velo y su rostro queda grabado ahí, que es el manto de Turín, y quién sabe qué mentira han inventado y han sacado la Iglesia Católica. Pero tú lo que ves ahí, de acuerdo a los evangelios, es que había muchas mujeres que hacían lamentación por él. Ahora, imagínate la escena. ¿Cómo hacen lamentación las mujeres que lloran por alguien que sufre? ¡Jesús! ¡Mira cómo sufres! ¡Jesús! Ahora,
consciente o inconscientemente, nos gusta que tengan lástima de nosotros, porque alimenta nuestra sensación o nuestra posición de víctimas. Pero escucha la respuesta que Jesús les dice. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Para tu carro. Yo no soy una víctima, yo soy un vencedor. No llores por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. El problema es vuestro, no es mío, porque yo no he permitido que esto agarre mi corazón, abrace mi corazón. Por eso encontramos a Jesús en la misma cruz del Calvario, haciendo lo que es muy difícil para nosotros, que te dije al principio de mi sermón: perdonar a la gente que nos ha hecho daño. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué una persona puede convertirse en alguien con un carácter, con un valor en su alma, en su espíritu, para, a pesar de tener todo en su mano, porque el daño es real, es legítimo, le han afligido, le han humillado, le han traicionado, le han abandonado y tiene todo para maldecir a aquella persona? Pero contra todo aquello decide: yo le perdono. ¿Sabes por qué lo hace? Porque decidió no ser una víctima, decidió ser un vencedor. Tú y yo, tarde o temprano, seremos confrontados con esto. Y la cultura del reino de los cielos, la cultura del reino de Dios, y lo que tú y yo somos y los valores del reino de Dios tienen que ver con esto: saber perdonar. Tienes todo a favor tuyo para ser víctima, pero tú dices: no, voy a hacer la voluntad de Dios. Por eso encontramos a Jesús, que Dios lo hizo Señor. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y por eso Apocalipsis nos dice que en el cielo toda rodilla se dobla, todos los ángeles, las multitudes, todos se postran ante el Cordero de Dios y dicen: digno eres de tomar la honra, la gloria, el poder y la alabanza, porque tú venciste. Jesús es nuestro máximo ejemplo, y esa es la razón por la cual Dios nos ha traído a sus caminos. Podemos terminar la vida siendo víctimas y llorar nuestro dolor, pero Dios quiere que te conviertas en un vencedor. Esta es la cultura del reino de Dios, y Dios quiere que la abracemos, porque aunque tú consideres que es injusto lo que has vivido, porque quizás lo es, lo que Jesús vivió no fue justo. De hecho, la Biblia dice: el justo por los injustos padeció. ¿Estás conmigo? Pero Dios nos trae a nosotros a una realidad. Este mundo está lleno de víctimas. Donde quiera que vas, encuentras gente que se queja, que maldice, que pelea. Víctimas, víctimas, víctimas. Desde el jardín del Edén no hay más que víctimas. Pero Dios puede cambiar eso. Y si vamos a llevar adelante los planes, los propósitos de Dios, y créeme, y ser efectivos y fructíferos en el reino de Dios, tenemos que decidir dejar de ser víctimas, dejar de llorar nuestro dolor, lo que otros nos han hecho, y comenzar a bendecir, comenzar a orar por nuestros enemigos, comenzar a bendecir a los que nos hacen mal, comenzar a actuar como lo que somos, hijos de Dios. Porque en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del
Eso es lo que resume lo que hoy somos tú y yo. Amén. Y con toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Quiero que por un momento cierres tus ojos, inclines tu rostro. Quiero que consideres lo que has escuchado. Quiero que consideres, amén. Porque aquí estamos delante de una realidad. ¿De qué nacimos? Nuestra naturaleza, por causa del pecado, es convertirse en una víctima. La bienvenida que se nos dio cuando llegamos fue una nalgada del médico, de la matrona, del que ayudó a nuestra madre a dar a luz. Y para saber que estábamos vivos, nos dieron una nalgada. Y comenzó nuestro viaje por la vida con un llanto. Así comienza la vida de todo ser humano, un llanto. Y a partir de entonces la vida es eso, un llanto. Y podemos decidir, sin Cristo es imposible. Sin Cristo todos somos víctimas. Por eso es que siempre culpamos a otros, culpamos a aquel, culpamos a... Y tenemos razones, lo entiendo. Pero Dios nos trajo y para esto fuimos llamados a convertirnos en gente que hace la diferencia. La cultura del reino de Dios no está basada en la lástima propia. La lástima propia, el ser víctima, es parte de lo que nos heredó Adán. Por eso encuentras a la gente siempre culpando a otros, siempre peleando con otros. Pero la cultura que nos trajo el Señor Jesucristo, el reino de Dios, es la de un vencedor, que te puede dar el poder para perdonar, para bendecir, cuando a sabiendas sabes que te han traicionado, te han hecho daño. Esto habla de una excelencia de carácter. No es que seas tonto, no. Estoy hablando de que eres alguien que se ha convertido en un vencedor. Dios te quiere ayudar esta mañana, quien quiera que seas. Yo no tengo en poco lo que has vivido, ni mucho menos, pero ¿no te has cansado de ser víctima? ¿No te has cansado de estar peleando, discutiendo, culpando a otros de tus problemas? ¿Por qué no dejar a Dios ayudarte? ¿Por qué no decir simplemente, Dios, de verdad tengo problemas, ayúdame, ayúdame? Yo te animo, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Entrégale tu pasado, tu presente y tu futuro. Entrégale tu corazón. Ríndele al Señor tu corazón, quien quiera que tú seas. Yo quiero animarte para que le entregues tu vida al Señor. Si tú estás aquí y nos visitas, tú estás aquí y no le has entregado tu vida nunca a Jesús, quiero que ahí donde estás, sentado en tu silla, porque no podemos hacer llamado al altar, quiero que ores conmigo esta oración. Hablo a aquellos que están por primera vez o quizás están lejos de Dios y no has rendido tu vida. Sin Cristo es imposible ser un vencedor. Estás derrotado ya de antemano por el pecado, pero Cristo nos ha dado la victoria. ¿Por qué no haces conmigo esta oración? Señor Jesús, perdona en esta tarde mi pecado. Reconozco que he hecho lo malo, pero creo en esta tarde que tú has venido para dar salvación. Vengo a ti, me arrepiento, me vuelvo a ti de todo corazón. No quiero ser víctima de la vida, quiero convertirme en un vencedor por medio de ti que me has amado. Acepta mi oración, acepta mi vida, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido y gracias por recibirme, Señor. Gracias, Dios. Amén. Si tú has sido identificado, palabras han tocado tu corazón, esta es la cultura del reino y Dios te quiere llevar a otra dimensión, que te conviertas en un vencedor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Antes de cantar este cántico, vamos a orar.
Y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, que nos dé gracia, que el Espíritu Santo selle esto que hemos oído. Y luego vamos a orar a nuestro Dios cantando un cántico. ¿Por qué no oramos todos juntos? No sé lo que tú has vivido en tu historia personal, en tus luchas, en tus batallas. Pero como eres una persona, como eres un ser humano, sé que tu naturaleza es igual que la mía y que la Biblia dice que tú y yo somos más propensos a ser víctimas que ser vencedores. Pero podemos venir a Cristo esta mañana y decir: Dios, ayúdame. ¿Amén? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oras con tus propias palabras y le dices a Dios: Dios, ayúdame? Dile: Dios, ayúdame, te entrego mi pasado, te entrego mi vida en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante el trono de tu gracia, Señor. Te ruego que en esta mañana tomes la oración de cada uno. Tú conoces sus vidas, su pasado, su historia. Tú conoces, Señor, las durezas de su vida, los rechazos, las ofensas, los abandonos, las traiciones que cada uno ha vivido en carne propia, Señor. Yo te pido que tú rompas toda obra de maldad, toda obra de Satanás. Por la sangre de Jesucristo, Dios, libra a tu iglesia, libra a mis hermanos, Señor. Convierte sus vidas en lo que tú has planeado con antelación. Somos más que vencedores por medio de ti que nos has amado. Señor Jesús, cumple esta promesa y bendice a mis hermanos por amor de ti y por amor de Jesucristo. Señor, te doy gracias. Bendícelos y gracias, Señor, por el corazón nuevo que nos has dado en Cristo Jesús. Levanta tus manos, cierra tus ojos y canta este cántico con todo tu corazón. Aleluya. Sí. Señor, llévame a tus atrios, a lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la noche donde saciar, donde cantar. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí, y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Ahora vamos a dar un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios y vamos a Gracias, Señor. Guarda esta palabra, porque para esto también fuiste llamados. Para esto también fuiste llamados. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero una de las cosas que marcan la cultura del reino de Dios es que tú y yo nos hemos convertido en más que vencedores. Por eso, las palabras de Jesús: perdonad a los que os ofenden, bendecid y no maldigáis, cobran un total sentido, porque somos más
que vencedores. Sin Cristo es imposible, pero con Cristo es posible. Guarda esta palabra, vívela, el Señor te va a dar la victoria, créelo. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a despedirnos. La Piratonza que nos despide en oración en esta mañana. Padre, te oro en nombre de Cristo Jesús, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificarlo en nuestro corazón, Señor. Guárdanos en ti de regreso a nuestros hogares hasta el próximo culto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos esta tarde, 18:30. Dios te bendiga.